Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con nuestra lectura de la obra de Sigmund Freud. Estoy yo muy feliz porque ya estamos muy avanzados en la lectura del tomo número 3. Hemos llegado al texto La sexualidad en la etiología de las neurosis, un texto de 1898, justo el año cuando se tomó la fotografía que está a mis espaldas. Fotografía que hemos tenido ya con esta 3 o 4 lecturas. Pero bueno, vamos a continuar. La nota introductoria por James Strachey nos indica que hay 5 ediciones en alemán de 1898, 1906, 1925 y 1952 y 1972. En cuanto a traducciones al castellano, todas fueron hechas por Luis López Ballesteros. Son 6 en total: 1928, 1943, 1948, 1953, 1967 y 1972. Comienza la introducción por James Strachey. Nos dice una carta a Flies, la carta número 83. Nos anoticia de que este trabajo fue terminado el 9 de febrero de 1898. Su redacción había comenzado un mes antes, según la carta 81. En esas dos cartas, Freud se refiere a él peyorativamente como el artículo, y viene una palabra del alemán, Gartenlaub, o Garten, la voy a latinizar, Gartenlaube, que quiere decir glorieta de jardín, título de una revista para el hogar que se había vuelto célebre por sus historias sentimentales. Agrega, sin embargo, que el artículo es, entre comillas, bastante desvergonzado y por su naturaleza está destinado a provocar escándalo, puntos suspensivos, lo cual sin duda ocurrirá. Breuer dirá que me he causado un gran perjuicio. Habían transcurrido 2 años desde el último trabajo psicopatológico de Freud, que tenía por título La etiología de la histeria, en 1896, perdón, y en ese lapso fueron muchas las cosas que lo atarearon. La menos importante, tal vez, siquiera desde nuestro punto de vista, fue la terminación a principios de 1897 de su tratado de 300 páginas de extensión sobre las parálisis infantiles para la gran enciclopedia médica de Notnagel. Durante varios años había estado trabajando a regañadientes en esta, la última de sus obras neurológicas. Véase, por ejemplo, sus cartas a Flies del 20 y el 31 de octubre, del 8 de noviembre de 1895, del 4 de junio y el 2 de noviembre de 1896 y del 24 de enero de 1897. Aquí entre paréntesis nos dice Strachey las cartas 32, 33, 35, 47, 50 y 57. Continúa. Una vez desembarazado de esta tarea, pudo dedicarse con más exclusividad a la psicopatología. A la psicología. Perdón, estoy buscando mi vaso de agua porque esta va a ser una lectura un poco larga y me he venido preparado, pero no me había fijado dónde dejé mi vaso de agua. Entonces, una vez desembarazado de esta tarea, pudo dedicarse con más exclusividad a la psicología, no la psicopatología. Ese fue un error, digamos, mío. Ajá. Y pronto estuvo inmerso en un acontecimiento trascendental, su autoanálisis. Iniciado en verano de 1897, ya lo llevó a los pocos meses a algunos descubrimientos fundamentales: el abandono de la teoría sobre la etiología traumática de las neurosis, según nos dice Strachey, que esto se anoticia o esto se puede encontrar en la carta 69 del 21 de septiembre de 1897, que encontraremos en el volumen 1, página 301. Como está en el volumen 1, ya está en este espacio de lectura. Continúa el descubrimiento del complejo de Edipo, según nos lo hace notar la carta número 71 del 15 de octubre de 1897. La encontraremos en el volumen 1, página 307, y el gradual reconocimiento de la sexualidad infantil como un hecho normal y universal. Esto lo hace notar la carta 75 del 14 de noviembre de 1897, que encontraremos en el volumen 1, página 312.
Continúa. De todos estos desarrollos y de sus concomitantes avances en la comprensión de la psicología de los sueños, apenas si hay huellas en el presente artículo, y ello obedecía sin duda al desdén que el autor sentía por él, es decir, por el artículo que estamos por leer. En lo tocante a los postulados fundamentales, no lleva las cosas más allá de donde ellas se encontraban 2 años atrás. Freud se reservaba para su próximo empeño de envergadura que habría de materializarse en un plazo de 2 años más, la interpretación de los sueños. Pero si en su primera parte el presente trabajo contiene poco más que una reenunciación de las concepciones anteriores de Freud sobre la etiología de las neurosis, nos ofrece luego, como nuevo elemento, un abordaje de problemas sociológicos. La crítica franca que se eleva aquí contra la actitud de los profesionales de la medicina en materia sexual, en particular en lo tocante a la masturbación y el uso de los anticonceptivos y de las dificultades de la vida conyugal, anticipa toda una serie de posteriores animosidades de Freud contra las convenciones sociales de la civilización, que comienzan en el texto La moral sexual, cultural y la nerviosidad moderna de 1908 y culminan en El malestar en la cultura, este es otro título de Freud, de 1930. Finaliza aquí la nota introductoria de James Strachey y le sugiero que, bueno, ya para este momento lo sabrán, va a ser un texto largo que no tiene capítulos, entonces estaremos aquí, digamos, al menos yo, en un afán de hacer un solo video, va a ser un video largo. Comienza el título de Freud, bueno, comienza el texto de Freud. Por medio de ahondadas indagaciones he llegado en los últimos años al discernimiento de que unos factores de la vida sexual constituyen las causas más próximas y de mayor sustantividad práctica en todos los casos de afección neurótica. Esta doctrina no es enteramente nueva. Desde siempre, todos los autores atribuyeron cierta significatividad a los factores sexuales en la etiología de las neurosis, y en muchas corrientes subterráneas de la medicina se ha unido siempre a una promesa única de la curación de los, entre comillas, achaques sexuales y la, también entre comillas, endeblez nerviosa. Por eso, una vez que se renuncia a desconocer el acierto de esta doctrina, no será difícil poner en tela de juicio su originalidad. En algunos ensayos breves aparecidos en estos últimos años en Neurologisches Centralblatt de 1894, 1895 y 1896. La otra revista es Revue Neurologique de 1895, 1896 y Wiener Klinische Rundschau, 1895 y 1896. Mira, nota a pie de página número 1, James Strachey nos dice, todos ellos incluidos en el presente volumen, es decir, ya los hemos leído. He intentado indicar el material y los puntos de vista que ofrecen apoyos científicos a la doctrina de la, entre comillas, etiología sexual de las neurosis, cierra comillas. Es cierto que no hay todavía una exposición circunstanciada, pero ello se debe esencialmente a que en el empeño de esclarecer el nexo discernido como fáctico, uno tropieza cada vez con nuevos problemas, para cuya solución faltan los trabajos preparatorios. No obstante, en modo alguno me parece prematuro el intento de guiar el interés del médico práctico sobre las constelaciones por mí aseveradas, a fin de que él se convenza de la corrección de estas tesis y al mismo tiempo de las ventajas que de su discernimiento puede obtener para su práctica. Aquí discernimiento es como, diciéndolo en otras palabras, las ventajas que puede obtener el médico en su contemplación de las tesis, ¿vale? De las tesis propuestas hasta este momento por el neurólogo, ahora ya investigador digamos, de lo sexual, el doctor Sigmund Freud. Ajá.
Continuamos. Sé que no faltarán empeños por disuadir al médico, mediante unos argumentos de tinte ético, de estudiar estos temas. Aquí, en otras palabras, ¿qué es más importante para ti, médico? ¿La salud de tus pacientes o tus propias limitaciones? De indagar al respecto de la sexualidad de los pacientes. Vamos a continuar. Quien quiera convencerse de que las neurosis de sus enfermos realmente se entraman con su vida sexual, no podrá evitar el indagarlos por esta última e instarlos a su veraz esclarecimiento. Pero en esto mismo se arguirá radica el peligro para el individuo y para la sociedad. El médico, oigo decir, no tiene ningún derecho a inmiscuirse en los secretos sexuales de sus pacientes, a herir groseramente con ese examen su pudor, sobre todo en el caso de las mujeres. Su mano inhábil solo podrá destruir la dicha familiar, menoscabar la inocencia de los jóvenes y usurpar la autoridad de los padres, y con los adultos adquirirá una complicidad incómoda y arruinará la relación con sus enfermos. Se concluirá entonces que es su deber ético mantenerse alejado de todo el asunto sexual. Pero es lícito responder, he ahí la exteriorización de una mojigatería indigna del médico, mojigatería que se cubre apenas con unos malos argumentos. Si factores de la vida sexual se disciernen real y efectivamente como causas patológicas, averiguar tales factores y traerlos a colación se convierte, sin más reparos, en un deber del médico. La lesión del pudor en que de ese modo incurre no es diversa ni más enojosa. Se diría que la inspección de los genitales femeninos por él emprendida para curar una afección local, a realizar la cual la propia academia lo obliga. De señoras mayores que pasaron su juventud en provincias, a menudo se oye contar todavía que alguna vez estuvieron a punto de desfallecer a raíz de hemorragias genitales desmedidas, porque no podían resolverse a permitir que un médico mirara sus desnudeces. El influjo educativo ejercido por los médicos sobre el público ha conseguido, en el curso de una generación, que rarísima vez nuestras señoras jóvenes muestren esa renuencia, y toda vez que se manifieste, se la condenará como incomprensible mojigatería, vergüenza donde no corresponde. ¿Acaso vivimos en Turquía?, preguntaría el marido, donde la señora enferma solo tiene permitido enseñar al médico el brazo por un agujero practicado en la pared. Mm, Bueno, vamos a continuar. Este es un, digamos, como un apartado cultural que hace médico, recordemos el año y también el contexto, ¿no?, el histórico de esta práctica. Para mí me resulta sumamente asombroso esta, digamos, separación entre la enferma y el médico, que la enferma tiene que pasar literalmente su brazo por la pared para que lo vea el médico, sin ver el resto del cuerpo, ¿no? Bueno, vamos a continuar. No es cierto que el examen de no es cierto que el examen de asuntos sexuales y el ser consabedor de ellos amenace la autoridad del médico frente a sus pacientes. Más justificadamente se podría haber hecho la misma objeción en su momento al empleo de narcóticos que despojaban al enfermo de su conciencia y de su voluntad, y dejaban en la mano del médico determinar si las recuperaría y cuándo. Sin embargo, hoy la narcosis se nos ha vuelto indispensable, porque es útil como ninguna otra cosa para el afán terapéutico del médico, y éste ha aceptado, entre sus otros serios deberes, la responsabilidad por su empleo. El médico puede dañar en todos los casos si es torpe e inescrupuloso, y esto es tan válido para los restantes casos como para la investigación de la vida sexual de sus pacientes. Claro está, quien en un encomiable esbozo de conocimiento de sí mismo no se atribuya el tacto, la seriedad y la discreción que se requieren para el examen de los neuróticos,
Quien de sí mismo sepa que las revelaciones de la vida sexual le provocan unas voluptuosas cosquillas en vez de un interés científico, hará bien en mantenerse apartado del tema de la etiología de las neurosis. Solo le pediremos que también permanezca ajeno al tratamiento de los neuróticos. Tampoco es cierto que los enfermos opongan insuperables obstáculos a una exploración de su vida sexual. Los adultos, tras una breve vacilación, suelen recapacitar con estas palabras. Pero estoy con el médico, a quien es lícito decirle todo. Numerosas señoras a quienes la tarea de ocultar sus sentimientos sexuales les resulta una carga asaz pesada de llevar en la vida, se sienten aliviadas cuando notan en el consultorio del médico que ahí no rige miramiento alguno que no sea el de su curación, y le agradecen poder abordar siquiera allí las cosas sexuales en términos puramente humanos. Antes de continuar, aquí me llama mucho la atención que empata aquí Freud lo científico con lo humano. Y eso es algo, al menos para mí, notable. Para mí, de acuerdo a mi propia preparación, hablo de la universidad en psicología, lo humano tiene poco que ver con lo científico. Es como si lo científico fuera puramente matemático y un desconocimiento, digamos, muy ramplante, muy obvio sobre, digámoslo así, una matemática particular, la subjetividad específicamente. Vamos a continuar. Una oscura noticia sobre la preeminente significación, es decir, importancia, de unos factores sexuales para la génesis de la nerviosidad, idéntica a la que yo procuro ahora ganar para la ciencia, no parece que se haya perdido nunca para la conciencia de los legos, es decir, de los que no son médicos. Ajá. Harto a menudo vive uno escenas como esta. Se está frente a una pareja de cónyuges, uno de los cuales padece de una neurosis. Tras muchos introitos y disculpas que para el médico no han de valer las barreras convencionales, si es que ha de auxiliar en tales casos, etcétera, uno les comunica a ambos su conjetura de que la razón de la enfermedad residirá en una manera innatural y nociva de comercio sexual que ellos acaso escogieron luego del último parto de la señora. Y les dice también que por lo general los médicos no suelen ocuparse de tales relaciones, cosa esta siempre vituperable. Aunque a los enfermos no les guste enterarse de tales cosas, etc. Y hete ahí que uno de los cónyuges se dirige al otro y le dice, ¿lo ves? Ya te había dicho que eso me enfermaría. Y el otro que responde, yo también lo he pensado, pero ¿qué remedio queda? En algunas otras circunstancias, por ejemplo, en el caso de muchachas que han sido educadas sistemáticamente para disimular su vida sexual, uno deberá conformarse con un grado muy modesto de sinceridad en la respuesta. Además, cuenta aquí que el médico experto no enfrenta a sus enfermos sin estar él preparado y de ordinario no les pedirá esclarecimiento, sino la mera corroboración de lo que conjetura. A quien se avenga a seguir mis indicaciones sobre el modo en que es preciso explicarse la morfología de las neurosis y traducirla a lo etiológico, solo muy pocas confesiones más deberán hacerle los enfermos. En la pintura de sus síntomas patológicos que con harta presteza proporcionan, ellos dejan traslucir al mismo tiempo la noticia sobre los factores sexuales escondidos. Sería una gran ventaja que los enfermos supieran mejor cuán ciertamente puede ahora el médico interpretar sus achaques neuróticos e inferir desde estos hacia atrás la etiología sexual eficiente. Sin duda, ello los impulsaría a renunciar al secreto desde el instante mismo en que se resolvieran a demandar auxilio para su padecer. Ahora bien, todos tenemos interés de que también en cosas sexuales impere como deber entre los seres humanos un grado de sinceridad mayor del que hasta ahora se reclama. La eticidad sexual solo ganaría con ello. Hoy por hoy, en materia de sexualidad,
todos y cada uno de nosotros, enfermos y sanos a la par, somos unos hipócritas. No podrá menos que beneficiarnos si como resultado de la sinceridad general se impone cierta tolerancia en cosas sexuales. El médico tiene por lo común escasísimo interés en las cuestiones de que los neuropatólogos debaten acerca de las neurosis. Si se justifica una estricta separación entre histeria y neurastenia, si es lícito distinguir además una histeroneurastenia, si cabe incluir las representaciones obsesivas en la neurastenia o es preciso reconocerlas como una neurosis particular, etc. Y en realidad, tales distingos podrían ser indiferentes para el médico toda vez que la decisión así tomada no trajera más consecuencias. Ninguna intelección más profunda, ni indicación alguna para la terapia, y que los enfermos, sin excepción, fueran enviados al sanatorio de curas de aguas o debieran oír que no tienen nada. Pero diversa sería la situación que se admitieran, repito, pero diversa sería la situación si se admitieran nuestros puntos de vista sobre los vínculos causales entre la sexualidad y las neurosis. Se despertaría así un nuevo interés por la sintomatología de los distintos casos de neurosis y cobraría importancia práctica que uno supiera separar rectamente el complejo cuadro en sus componentes y dar a estos su denominación justa. Y en efecto, la morfología de las neurosis se traduce con facilidad a etiología y del discernimiento de ésta se infieren, como es evidente, nuevas indicaciones terapéuticas. Ahora bien, en cada caso, la decisión más sustantiva que debe tomarse con certeza mediante una evaluación cuidadosa de los síntomas atañe a saber si se está frente a los caracteres de una neurastenia o de una psiconeurosis, o que puede entenderse como histeria o neurosis obsesiva. Con enorme frecuencia se presentan casos mixtos en que se aunan signos de la neurastenia con los de una psiconeurosis, pero reservemos su apreciación para más adelante. Solo en las neurastenias, el examen de los enfermos permite descubrir factores etiológicos pertenecientes a la vida sexual. Es que aquí, desde luego, ellos son consabidos para los enfermos y pertenecen al presente, o mejor dicho, al periodo de la vida que comienza con la madurez genésica. Si bien se deslinde, no permite acabar todos los casos. Perdón, si bien este deslinde, es decir, esta categorización, no permite abarcar todos los casos. En las psiconeurosis, ese examen es poco fructífero. Quizá nos anoticie sobre unos factores que es preciso reconocer como ocasionamientos, que pueden entramarse o no con la vida sexual. Si en efecto se entraman, no revelan ser de diferente índole que los factores etiológicos de la neurastenia, y entonces echamos de menos totalmente un nexo específico para la causación de la psiconeurosis. A pesar de ello, la etiología de la psiconeurosis se sitúa siempre en lo sexual. Por un curioso rodeo del que luego hablaremos, uno puede llegar a tomar noticia de esta etiología y a concebir que el enfermo no sepa decirnos nada de ella. Y es que los sucesos e injerencias que están en la base de toda psiconeurosis no corresponden a la actualidad, sino a una época de la vida del remoto pasado, por así decir, prehistórica, de la primera infancia, y por eso no son consabidos para el enfermo. Este los ha olvidado, solo que en un sentido preciso. O sea, hay una etiología sexual en todos los casos de neurosis, pero en las neurastenias ella es de índole actual y en las psiconeurosis son factores de naturaleza infantil. He ahí la primera gran oposición en la etiología de las neurosis. Otra oposición surge si se toma en cuenta un distingo dentro de la sintomatología de la neurastenia como tal.
Aquí hallamos, por un lado, casos en que pasan al primer plano ciertos achaques característicos de la neurastenia, que pueden ser presión intracraneana, repito, presión intracraneana, fatiga, dispepsia, obstrucción intestinal, irritación espinal, etc. Mientras que en otros casos estos signos quedan relegados y el cuadro patológico se compone de otros síntomas, todos los cuales permiten discernir un nexo con el síntoma nuclear de la, entre comillas, angustia, que puede ser, esto viene entre paréntesis, estado de angustia libre, inquietud, angustia de expectativa, ataques de angustia completos, rudimentarios y suplementarios, vértigo locomotor, agorafobia, insomnio, acrecentamiento del dolor, etc. Al primer tipo de neurastenia le he dejado su nombre, pero al segundo lo he singularizado como neurosis de angustia. Y esto de neurosis de angustia está entre comillas. Y para esta separación he dado razones en otro lugar. Aquí nos viene la segunda nota. A pie de página, veas el primer trabajo de Freud sobre la neurosis de angustia, que está en este volumen 3, página 91, o lo encontrarán aquí como neurosis de angustia. Vamos a continuar. Entonces, para esta separación he dado razones en otro lugar, donde también se fundamenta el hecho de que, por regla general, ambas neurosis se presentan juntas. Nota a pie de página número 3, nos remite a la página 112 y siguientes. Continuamos. Para nuestros fines basta poner de relieve que junto con la diversidad sintomática entre las dos formas corre pareja una diferencia en la etiología. Perdón. La neurastenia se deja reconducir siempre a un estado del sistema nervioso como el que se adquiere por una masturbación excesiva o el que engendran unas frecuentes poluciones. Y en la neurosis de angustia generalmente se hallan unos influjos sexuales que tienen en común el factor de la contención o la satisfacción incompleta. Repito, satisfacción incompleta. Como coitus interruptus, abstinencia, existiendo una vívida libido, una viva libido, vívida libido. Está bien dicho también. El texto dice literalmente viva libido, es decir, abstinencia cuando hay mucha excitación, digamos, mucha energía sexual. La llamada excitación frustránea, etc. En el breve ensayo donde me empeñé en introducir la neurosis de angustia, declaré esta fórmula. La angustia es, en general, líbido desviada de su empleo, entre paréntesis normal. Me llama la atención, esto de normal tiene un paréntesis como el que señala las observaciones de James Strachey, y aquí viene la nota número 4. La nota número 4 nos remite a la página 108. No estoy yo seguro, entonces, quién agrega este de su empleo normal. Repito aquí la frase, la angustia es en general líbido desviada de su empleo. Y entre paréntesis, normal. Pero ¿quién dice esto de normal? ¿Freud o Strachey? No lo sé. Vamos a continuar. ¿Se entiende entonces? A ver, integrando este empleo normal, estamos hablando de excitación sexual que no llega a término, digamos, del acto sexual. Pero esto, ¿cómo decirlo? Aquí hay alguna contradicción, aquí hay una dificultad. Es que es también la duda que tengo, no sé quién dice normal, si Freud o Strachey. Freud ha estado introduciendo sus observaciones con paréntesis circulares, digámoslo así, como curvos, y Strachey con paréntesis cuadrados. Parece ser esta una observación de Strachey. Vaya, el empleo normal podríamos entenderlo justamente como excitación sexual que no deviene en un acto sexual, pero digamos, ¿cómo decirlo? Creo que lo dejaré así simplemente como una mera observación, ¿vale? Eh, al momento, ¿cómo decirlo?
Vamos a continuar para no detenernos mucho en esto. Lo dejaré así. Yo creo que al volver a escuchar esta lectura me vendrá la idea. Continuamos. Cuando en un caso se aunan síntomas de la neurastenia y de la neurosis de angustia, vale decir, cuando se está frente a un caso mixto, uno se atiene a la tesis averiguada por vía empírica de que una contaminación entre neurosis corresponde a la acción conjugada de varios factores etiológicos y siempre haya corroborada esa expectativa. Valdría la pena estudiar en detalle cuán a menudo estos factores etiológicos se enlazan entre sí orgánicamente en virtud del nexo de los procesos sexuales. Por ejemplo, el coitus interruptus o la potencia insuficiente del varón con la masturbación. Pues bien, frente al caso, uno diagnostica con certeza una neurosis neurasténica y agrupa sus síntomas de manera correcta. Podría traducir la sintomatología a una etiología y entonces pedir, sin ambajes al enfermo, la corroboración de las conjeturas que uno ha hecho. No debe desorientarnos que inicialmente nos contradigan. Si uno persevera en lo que ha inferido e insiste en lo inconmovible de su convencimiento, termina por triunfar sobre toda resistencia. De ese modo, uno averigua toda clase de cosas sobre la vida sexual de los seres humanos, a punto de poder llenar un libro entero, útil e instructivo. Pero también aprende a lamentar, en todo sentido, que hoy la ciencia de lo sexual se siga considerando vergonzosa, siendo las desviaciones más pequeñas respecto de la vida sexualis normal, es decir, de la vida sexual normal, demasiado frecuentes para que se pudiera atribuir un valor a su descubrimiento. Solo se habrá de considerar esclarecedora una anormalidad grave y prolongada en la vida sexual de los pacientes neuróticos. Y, por otra parte, uno puede confiar en que el peligro de que un enfermo psíquicamente normal se ha esforzado a acusarse falsamente de faltas sexuales es imaginario. Repito, uno puede confiar en que el peligro de que un enfermo psíquicamente normal sea esforzado a acusarse falsamente de faltas sexuales es imaginario. Si uno procede de esta manera con sus enfermos, se convencerá también de que para la doctrina sobre la etiología sexual de la neurastenia no existen casos negativos. Para mí, al menos, ha cobrado tanta certeza esta convicción que hasta di empleo diagnóstico al resultado negativo del examen, a saber, diciéndome en esos casos que no puede ser una neurastenia. Así, en varias oportunidades, supuse una parálisis progresiva en lugar de una neurastenia, y ello porque no había conseguido comprobar la masturbación abundante que mi doctrina reclamaba. La trayectoria de esos casos me dio con posterioridad la razón. En otro enfermo que, en ausencia de alteraciones orgánicas nítidas, se quejaba de presión intracraneana, dolores de cabeza, dispepsia, con sinceridad y una certeza total, refutó mis sospechas sexuales. Se me ocurrió conjeturar una infección latente en una de las cavidades sinusoideas de la nariz. Un colega especialista corroboró esta inferencia extraída de la negatividad del examen sexual, librando al enfermo de sus achaques mediante el vaciamiento de la supuración fétida de esas cavidades. La apariencia de que existirían, no obstante, entre comillas, casos negativos, se cierran comillas, pueden generarse también de otra manera. A veces el examen comprueba una vida sexual normal en personas cuya neurosis, disculpen, repito, en personas cuya neurosis, repito otra vez, a veces el examen comprueba una vida sexual normal en personas cuya neurosis para la observación superficial se asemeja realmente mucho a una neurastenia o una neurosis de angustia. Pero una investigación más profunda suele poner en descubierto el verdadero estado de cosas. Tras esos casos que uno creyó de neurastenia, se esconde una psiconeurosis, una histeria o una neurosis obsesiva. En particular, la histeria, que imita a tantas afecciones orgánicas, puede fácilmente espejar
una de las neurosis actuales, elevando los síntomas de estas a la condición de histéricos. Aquí viene asociada la nota a pie de página número 5 al respecto de la palabra o las palabras neurosis actuales. Dice del alemán aktuell, neuros. En su forma habitual, aktuell neuros, es decir, estas palabras juntas. Este término aparece por primera vez, es decir, esta es la primera vez donde se hallarán algunos comentarios en nota a pie de páginas. Ah, ok. Aquí está, en esta frase de neurosis actuales, aparecen las dos palabras actual neuros de forma separada, ¿vale? Aquí es como, digamos, ven que Strachey rastrea el origen de algunas frases usadas por Freud. En la página 271, que ahorita estamos en la 263, vamos a encontrar actual neuros junto, ¿vale? Estas dos palabras juntas, que esta palabra, neurosis actual, formaría un término posteriormente en la obra freudiana. Vamos a continuar. Entonces, la histeria imita infecciones orgánicas o afecciones orgánicas, puede fácilmente espejear, es decir, imitar neurosis actuales y elevar los síntomas de estas neurosis actuales a la condición de histéricos. Y en verdad no son muy raras esas histerias con forma de neurastenia, pero no implica ningún fácil expediente recurrir a la psiconeurosis para las neurastenias con informe sexual negativo. Podemos aportar la prueba de ello por el único camino infalible que permite desenmascarar una histeria, el camino del psicoanálisis que luego mencionaremos. Ahora bien, quizá muchos, pese a estar dispuestos a tomar en cuenta la etiología sexual en sus enfermos de neurastenia, censuren por unilateral no ser instados a prestar atención también a los otros factores que la generalidad de los autores cita como causas de la neurastenia. Pero a mí no se me ha ocurrido sustituir en las neurosis esas otras etiologías por lo sexual, de suerte que yo declarase cancelada la acción eficiente de aquellas. Sería un malentendido. Opino, más bien, que a todos los factores etiológicos para la génesis de la neurastenia consabidos por los autores y probablemente reconocidos con justicia, se suman los sexuales, que hasta ahora no se habían apreciado lo suficiente. Y por otra parte, estimo que estos últimos merecen que se les asigne una posición particular dentro de la serie etiológica. Viene aquí la nota de pie de página número 6, que nos dice: acerca de esto y lo que sigue, véase el segundo trabajo sobre la neurosis de angustia, página 134 del presente texto, del presente tomo. Y regresamos. En efecto, solo ellos no están ausentes en ningún caso de neurastenia, hablando de los factores sexuales, ¿vale? Sí, factores sexuales. Solo ellos son capaces de producir la neurosis sin más auxilio, de suerte que aquellos otros factores parecen quedar rebajados al papel de una etiología auxiliar y suplementaria, y solo ellos permiten al médico discernir unos vínculos ciertos entre su diversidad y los múltiples cuadros clínicos. En cambio, si cotejo los casos en que se contrajo neurastenia supuestamente por exceso de trabajo, por una irritación emotiva y luego de un tifus, etcétera, no advierto, o luego de un tifus, perdón, etcétera, no advierto en sus síntomas nada común y no sabría concebir expectativa alguna sobre sus síntomas a partir de la índole de la etiología. Así como a la inversa, del cuadro clínico no podría inferir la etiología eficiente. Las causas sexuales son también las que más asidero ofrecen al médico para su acción terapéutica. La herencia es sin duda un factor sustantivo toda vez que está presente. Permite que sobrevenga un gran efecto patológico donde de ordinario se produciría uno muy leve. Pero la herencia es inasequible al influjo médico. Cada quien trae congénitas sus inclinaciones patológicas hereditarias y nada se puede modificar en ello. Y tampoco podemos olvidar que, justamente en la etiología de las neurastenias, por fuerza hemos de denegar a la herencia el primer rango.
Me da gusto leer esto. Es un pequeño apartado que hago yo. Es algo que digo, no, simplemente me vino cuando escribí mi libro. No se puede hacer literalmente nada con la herencia. Eh, pero bueno, vamos a continuar. Eh, la neurastenia, en sus dos formas, se cuenta entre las afecciones que fácilmente puede adquirir cualquiera, aunque esté exento de lastre hereditario. Si fuera de otro modo, sería inconcebible su gigantesco incremento de que todos los autores se quejan. Por lo que toca a la civilización, en cuyo registro de pecados se suele a menudo inscribir la causación de la neurastenia, es muy posible que los autores anden acertados, aunque es probable que ello se produzca por otros caminos de los que ellos suponen. Aquí nos remite James Strachey a la página 270 y 271. Continuó. Ahora bien, el estado de nuestra civilización es, por así decir, inmodificable para el individuo. Y además, este factor, que es de universal validez para los miembros de una misma sociedad, nunca podría explicar que ciertos individuos contrajeran la enfermedad y otros no. Desde luego que el médico no neurasténico está bajo los mismos influjos de esa sociedad supuestamente insana que el enfermo de neurastenia a quien debe tratar. Nota al pie de página número 7 que dice, James Strachey, elucidaciones mucho más amplias sobre esta cuestión aparecen en el texto La moral sexual cultural, entre comillas, y la nerviosidad moderna de 1908. Y en el texto El malestar en la cultura de 1930. Se hallarán otras referencias en mi nota introductoria a cada una de estas obras, que se localizan en el tomo 9 y en el tomo 21. Continuamos. Ajá. Entonces el médico y el paciente pertenecen a la misma cultura. Continuamos. El valor de los influjos agotadores subsiste con la limitación antes indicada, pero por cierto se abusa en exceso del factor del surmenage. No me acuerdo qué era surmenage. Vamos a continuar. ¿Qué tan a menudo los médicos indican a sus pacientes como la causa de su neurosis? Ah, ya me acordé, surmenage era agotamiento, era como la forma de referirse en aquellos tiempos a lo que hoy se denomina, de acuerdo también a la influencia norteamericana en la psiquiatría y en la psicología, burnout, es el agotamiento básicamente. Continuamos. Es por completo verdadero que si alguien está predispuesto a la neurastenia por unos influjos sexuales nocivos, soportará mal el trabajo intelectual y los empeños psíquicos de la vida. Pero nadie se volverá neurótico por obra del trabajo o de la irritación solamente. Antes bien, el trabajo intelectual es un medio protector frente a una eventual afección neurasténica. Justamente los trabajadores intelectuales más perseverantes permanecen a salvo de la neurastenia y lo que los neurasténicos inculpan de, entre comillas, exceso de trabajo enfermante, no merece en general, ni por su cualidad ni por su envergadura, ser reconocido como un, entre comillas, trabajo intelectual. Los médicos tendrán que acostumbrarse a dar al funcionario que se ha, entre comillas, agotado en su oficina o al ama de casa a quienes tales tareas se le han vuelto demasiado pesadas, el esclarecimiento de que no han enfermado porque intentaran cumplir con sus deberes, en verdad livianos para un cerebro civilizado, sino porque entre tanto han descuidado y estropeado groseramente su vida sexual. Nota a pie de página número 8 de Strachey otra vez. Se hacen algunas consideraciones acerca del exceso de trabajo o surmenage en el segundo de los 3 ensayos de teoría sexual, volumen 7, y en el texto Análisis terminable e interminable, volumen 23. Vamos a continuar. Solo la etiología sexual, además, nos posibilita entender todos los detalles de los historiales clínicos neurasténicos.
las enigmáticas mejorías en medio de la trayectoria de la enfermedad, así como los empeoramientos igualmente inexplicables que médicos y enfermos suelen relacionar con la terapia emprendida. En mi archivo de casos, que incluye más de 200, se registra la historia de un hombre que, no habiéndole servido de nada el tratamiento de su médico de cabecera, acudió al pastor Kniep, no, Kneip, 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 y luego de ser atendido por él durante un año entero, registró una extraordinaria mejoría en su padecimiento. Permítame, si estoy siendo grabado, sí, todavía. Pero continúa el texto. Pero cuando un año después los achaques volvieron a reforzarse, buscó de nuevo auxilio en Borishofen. Esta segunda cura no tuvo éxito. Un vistazo a la crónica familiar de este paciente resuelve el doble enigma. 6 meses y medio después del primer regreso de Borishofen, la esposa del enfermo le dio un hijo. Vale decir que la había dejado al comienzo de la gravidez, todavía ignorada, y a su regreso pudo mantener con ella un comercio sexual natural. Y cuando, transcurrido ese tiempo salubre, su neurosis se reavivó por tornar a él a la práctica del coitus interruptus, la segunda cura hubo de resultar forzosamente infructuosa, pues el citado embarazo fue el último. Aquí cabe hacer notar que al respecto de el pastor Kneip, se habló en otro texto, pero ahorita aquí viene con el nombre del pastor. La nota pide página número 9. Sebastián Kneip nació en 1821, murió en 1897, de Bad Borishofen, en Suabia. Era célebre por sus curas de agua fría y, entre comillas, naturales. Parte de su tratamiento consistía en hacer que el enfermo caminara descalzo sobre el pasto húmedo. El presente caso fue referido por Freud más sucintamente, es decir, más superficialmente, en su primer trabajo sobre la neurosis de angustia. En efecto, esto ya lo había hablado Freud, pero así como muy superficialmente, solo mencionó el tratamiento del pastor Kneip. Y este caso no se lo había, digamos, detallado. Vamos a continuar. Un caso semejante, en que también se debía explicar un efecto inesperado de la terapia, resultó todavía más instructivo, pues contenía una enigmática alternativa, perdón, pues contenía una enigmática alternancia, no era alternativa, era alternancia, en los síntomas de la neurosis. Un joven neurótico fue enviado por su médico a un reputado instituto de cura de aguas a causa de una neurastenia típica. Allí su estado mejoró más y más al comienzo, de modo que existían todas las perspectivas de dar de alta al paciente como agradecido partidario de la hidroterapia. Pero en la sexta semana sobrevino un vuelco. El enfermo, entre comillas, no toleró más el agua, se cierran comillas. Se puso cada vez más nervioso y, por fin, pasadas otras 2 semanas, abandonó el instituto sin haberse curado y descontento. Cuando se quejó por esa decepción terapéutica, yo averigüé un poco los síntomas que lo habían aquejado durante la cura. Asombrosamente se había producido en ellos un cambio. Había ingresado en el instituto con presión intracraneana, fatiga y dispepsia. Y los síntomas que lo perturbaron durante el tratamiento fueron estado de irritación, ataques de opresión, vértigo al andar e insomnio. Entonces pude decir al enfermo: usted es injusto con la hidroterapia. Como usted mismo lo sabe muy bien, se ha enfermado a consecuencia de una masturbación continua durante largo tiempo. En el instituto resignó usted este modo de satisfacción y por eso se recuperó con rapidez, pero cuando se sintió bien, imprudentemente buscó unos vínculos con cierta dama, supongámosla también una paciente, que solo podían llevar a la irritación sin satisfacción normal. Los hermosos paseos por los alrededores del instituto le brindaban harta oportunidad.
Usted volvió a enfermar por estas relaciones, no porque repentinamente le sobreviniese una intolerancia a la hidroterapia. Y de su estado presente infiero, además, que ha proseguido en la ciudad esa misma relación. Esa fue la intervención de Freud, ahí cierra, ¿no? Puedo asegurar que el enfermo me corroboró esto punto por punto. La terapia hoy usada para la neurastenia, tal como se la practica, quizá de la manera más favorable en los institutos de cura de aguas, tiene por meta mejorar el estado nervioso mediante dos factores: protegerlo al paciente y fortalecerlo. Yo no sabría objetar otra cosa a esta terapia que su descuido de las condiciones sexuales del caso. Según mi experiencia, es en extremo deseable que los orientadores médicos de estos institutos tengan suficientemente en claro que no están ante víctimas de la civilización o de la herencia, sino, y aquí viene una cita en inglés, digo en latín, sit venia verbo, que quiere decir, perdón por mis palabras, ante tullidos de la sexualidad, tullidos, digámoslo, castrados, digámoslo, cortados, ¿cómo decirlo? Reprimidos, ciertamente. Tullidos de la sexualidad. Creo que es una frase muy, muy fuerte, justamente por eso Freud eh, elegantemente pide perdón por su frase, pero vaya, se entiende. No son víctimas del mundo, sino son mm, gente, digamos, mutilada por sí misma, reprimida, justamente. Vamos a continuar. Si tal hicieran, hablando de estos orientadores médicos de los institutos de cura de aguas, si tal hicieran, por una parte, se explicarían mejor sus éxitos y sus fracasos, y por la otra, obtendrían éxitos nuevos, hasta ahora librados al azar o a la conducta espontánea del enfermo. Si a una señora neurasténica angustiada se la aleja de su casa enviándola al Instituto de Cura de Aguas y allí, libre ella de toda obligación, se la hace bañarse, practicar gimnasia y alimentarse abundantemente, uno se inclinará a atribuir la mejoría, a menudo brillante, que así se alcanza en algunas semanas o meses al reposo de que la enferma ha gozado y al fortalecimiento que le aportó la hidroterapia. Puede ser, sin embargo, de ese modo se descuida que su alejamiento del hogar supuso para la paciente una interrupción del comercio conyugal y que solo esta temporaria remoción de la causa patógena le brinda la posibilidad de restablecerse con una terapia adecuada. La omisión de este punto de vista etiológico se venga con posterioridad, es decir, tiene sus costos. Ajá. Cuando el éxito terapéutico, tan satisfactorio en apariencia, se revela asaz pasajero. Poco tiempo después que la paciente se ha reintegrado a sus circunstancias de vida, se le vuelven a instalar todos los síntomas. Perdón, aquí no dice todos, pero se le vuelven a instalar los síntomas de la afección y la constriñen de tiempo en tiempo a malgastar improductivamente en estos institutos una parte de su existencia, o bien la mueven a dirigir a otra parte sus esperanzas de curación. Resulta claro entonces que las tareas terapéuticas que la neurastenia requiere deben ser abordadas no en los institutos de cura de aguas, sino dentro de las circunstancias vitales de los enfermos. En otros casos, nuestra doctrina etiológica puede aportar al médico de sanatorio un esclarecimiento sobre la fuente de fracasos que se producen en el sanatorio mismo y sugerirle cómo evitarlos. En muchachas adultas y hombres maduros, la masturbación es mucho más frecuente de lo que se suele suponer y ejerce su nocividad no solo mediante la producción de los síntomas neurasténicos, sino además por mantener a los enfermos bajo la presión de un secreto que sienten deshonesto.
el médico no habituado a traducir neurastenia a masturbación se explica el estado patológico remitiéndose a lemas como anemia, alimentación insuficiente, surmenage, burnout, etc. Ajá. Y espera que con el empleo de la terapia concebida para tales males, el enfermo ha de curar. Y bien, para su asombro, alternan en el enfermo épocas de mejoría con otras en que todos los síntomas se empeoran en medio de una grave desazón. El desenlace de un tratamiento así es, en general, dudoso. Si el médico supiera que el enfermo ha luchado todo el tiempo con su hábito sexual, sabría arrebatarle su secreto, desvalorizar a sus ojos la gravedad de éste y apoyarlo en su lucha para deshabituarse. Por esa vía se aseguraría el éxito de la terapia. Ahora bien, deshabituar de la masturbación es solo una de las nuevas tareas terapéuticas que impone al médico la consideración de la etiología sexual, y justamente ella, como cualquier otra deshabituación, parece solucionable solo en un sanatorio y bajo permanente vigilancia del médico. Aquí, perdónenme, es un apartado, una observación mía. ¡Qué miedo! Digo, qué miedo para los pacientes, ¿no? Se me hace una circunstancia básicamente carcelaria. Continúa el texto. Librado a sí mismo, el masturbador suele recaer a cada contingencia desazonadora en la satisfacción que le resulta cómoda. El tratamiento médico no puede proponerse aquí otra meta que llevar al neurasténico, ahora fortalecido, a un comercio sexual normal, pues a la necesidad sexual, una vez despierta y satisfecha durante cierto tiempo, ya no es posible imponerle silencio, sino solo desplazarla hacia otro camino. Por lo demás, una puntualización enteramente análoga vale para todas las otras curas de abstinencia, que tendrán un éxito solo aparente si el médico se conforma con sustraer al enfermo la sustancia narcótica, sin cuidarse de la fuente de la cual brota la imperativa necesidad de aquella. Entre comillas, habituación, cierra comillas, es un mero giro verbal sin valor de esclarecimiento. No todo el que ha tenido oportunidad de tomar durante un lapso morfina, cocaína, clorhidrato, etcétera, contrae por eso una, entre comillas, adicción, cierra comillas, a esas cosas. Una indagación más precisa demuestra por lo general que esos narcóticos están destinados a sustituir de manera directa o mediante unos rodeos el goce sexual faltante. Y cuando ya no se pueda restablecer la vida sexual normal, cabrá esperar con certeza la recaída del deshabituado. Aquí viene la observación a pie de página número 10, pero ah, se entiende de este texto que, digamos, la adicción se entrama en la naturaleza sexual. ¿A qué me refiero con esto? Las adicciones o la relación de un individuo con una sustancia eh, forma parte de sus goces habituales, de su contacto con el mundo, digamos, lo que le da placer a su vida, lo que le lleva a una satisfacción de una forma u otra, ¿vale? Que yo creo que lo voy a seguir desarrollando en otro lado, en otro momento. Ahora, al respecto de la nota al pie de página número 10, es una nota de Strachey que dice: en las cartas a Fliss se encuentran muchas alusiones a la masturbación como fuente de la neurastenia. Véase, por ejemplo, en el manuscrito B del 8 de febrero de 1893, volumen 1, página 219. Las puntualizaciones más completas de Freud sobre el tema son las de su texto Contribuciones para un debate sobre el onanismo, de 1912, donde se advierte que modificó muy poco las opiniones que sustentaba en esta época. Se hallarán otras referencias en mi nota introductoria a ese trabajo, que encontraremos en el volumen número 12. Vamos a regresar, entonces estamos aquí hablando de la relación de la vida sexual o la vida de satisfacción, el placer, digámoslo así, que obtiene un individuo en relación con una sustancia, con la adicción propiamente dicha.
Y esto, digamos, va enlazado a la masturbación. Por supuesto, para establecer una relación de toda la vida sexual con las neurosis y la neurastenia. Vamos a continuar. Otra tarea es la que plantea al médico la etiología de la neurosis de angustia y consiste en mover al enfermo a que abandone todas las variedades nocivas del comercio sexual y adopte unos vínculos sexuales normales. Como bien se entiende, ello es deber sobre todo del médico de confianza del enfermo, de su médico de cabecera, quien inferirá grave daño a su cliente si considera que su respetabilidad le impide intervenir en esta esfera. Antes de continuar, aquí vínculos sexuales normales. Ya se ha hablado, digámoslo, de la función sexual. Ya se ha hablado también de la influencia cultural en cuanto a la vida sexual. Aquí con vínculos sexuales normales es justamente donde quiero hacer el distingo, quiero hacer la observación. Vínculos sexuales normales no habla de vínculos sexuales normales según la cultura. Según la cultura, el sexo debería servir para la reproducción y nada más. Ajá. Vínculos sexuales normales, aquí, digamos, dentro de esta palabra se oculta justamente la relación que establece el individuo con su propio placer. Uh-huh. Es decir, y conforme el mismo texto lo ha dejado entrever, aunque sea muy poco realmente, ¿no? Por eso tuve la necesidad de hacer esta observación. Vínculos sexuales normales no quiere decir una práctica en particular, no quiere decir tengamos sexo para tener hijos, no, es justamente el revisar por qué la vida sexual que lleva a cabo un individuo, una pareja, es de cierta manera y por qué no deviene satisfacción ni placer de ella. Ajá. Es aquí como algo que, digo, se me impone porque podríamos decir vínculo sexual normal, pues sexo igual a embarazo, ¿no? Y es eso nada más. También otra observación, se ha mencionado muy poco al afecto, muy poco, creo que solo una o dos veces se lo ha mencionado en este espacio, digo, en este texto. Y aquí el afecto es fundamental para justamente hallar esto de vínculo sexual normal. ¿Cuál es la concepción de un vínculo sexual normal? Vamos a continuar a ver si el texto lo deja en claro. Puesto que en tales casos se trata, continuamos, perdón, puesto que en tales casos se trata la mayoría de las veces de parejas conyugales, el empeño del médico choca enseguida con las tendencias malthusianas al limitar el número de concepciones en el matrimonio, justamente hablando de concepciones. Es decir, aquí es como una influencia cultural dentro de la vida conyugal. Ustedes solo van a tener sexo para tener hijos y ustedes solo tendrán y determinado número de hijos. Eso, por supuesto, que deja a las parejas con muchos deseos, insatisfechos. Vaya. Continúa el texto. Me parece indudable que tales designios se difunden cada vez más en nuestras clases medias. Me he encontrado con matrimonios que ya desde el primer hijo empezaron a practicar medidas anticonceptivas y con otros cuyo comercio sexual pretendió atender a aquel propósito desde la misma noche de bodas. El problema del malthusianismo es vasto y complicado. No me propongo tratarlo aquí exhaustivamente, como en verdad haría falta para la terapia de la neurosis. Solo quiero elucidar la mejor postura que podía adoptar frente a este problema un médico que reconociera la etiología sexual de las neurosis. Antes de continuar, estoy ahorita abriendo Google para hablarles un poquito del malthusianismo, simplemente, o podrían buscarlo ustedes. Yo creo que sería más apropiado para no interrumpir aquí más el texto. Bueno, ya abrió Google, permítanme. Malthusianismo, lleva H después de la T. Malthusianismo.
Malthusianismo. Teoría demográfica, económica y sociopolítica desarrollada por el economista británico Thomas Robert Malthus. Ándale, mira, simplemente lo busqué en Google. El primer resultado es de Wikipedia y vienen asociado con malthusianismo, catástrofe malthusiana, neomalthusianismo. Es decir, este resulta ser un tema muy complicado para abordar y ahorita. Simplemente lo vamos a nombrar. Por supuesto, si ustedes gustan, pueden buscarlo en Google. Vamos a continuar. Lo peor sería, evidentemente, que pretendiera ignorar ese problema con cualquier pretexto. Hablando de la etiología sexual de las neurosis, ¿vale? Nada que sea necesario y forzoso podría menoscabar nuestra dignidad médica. Y aquí lo necesario es asistir con consejos médicos a un matrimonio que se propone limitar la concepción, toda vez que no se quiera dejar a merced de la neurosis a uno de los cónyuges o a ambos. Es imposible poner en tela de juicio que prevenciones malthusianas se volverán indispensables alguna vez dentro de un matrimonio y teóricamente sería uno de los máximos triunfos de la humanidad, una de las más sensibles liberaciones de la compulsión natural a que está sometida nuestra especie, que se elevará el acto responsable de la procreación hasta el nivel de una acción querida y deliberada, desentreverándolo de la satisfacción obligada de una necesidad natural. El médico esclarecido se reservará entonces decidir las condiciones bajo las cuales se justifica el empleo de medidas anticonceptivas y entre estas distinguirá las nocivas de las inocuas. Nocivo es todo cuanto estorba a que avenga la satisfacción. Y bien, como es notorio, no poseemos por el momento ningún medio anticonceptivo que cumpla todos los razonables requisitos, es decir, que sea seguro, cómodo y no menoscabe la sensación de placer en el coito ni lastime la delicadeza de la mujer. Aquí se plantea a los médicos una tarea práctica a cuya solución pueden aplicar sus fuerzas, compromisoras perspectivas. Quien llene aquella laguna de nuestra técnica médica habrá preservado el goce de la vida para incontables personas y manteniendo su salud al tiempo que habrá iniciado una alteración profundísima en los estados de nuestra vida social. Nota a pie de página número 11 que dice Strachey. Freud volvió a tratar el problema del uso de anticonceptivos en el texto La moral sexual cultural y la nerviosidad moderna, volumen 9. Ya lo había examinado varias veces en sus cartas a Fliess desde fecha tan temprana como el 8 de febrero de 1893. Manuscrito B. Está en el volumen 1, o también lo encontrarán aquí en este espacio de lectura. Con esto no se agotan las incitaciones que fluyen del discernimiento de una etiología sexual de las neurosis. El logro principal que podemos alcanzar en favor de los neurasténicos atañe a la profilaxis. Si la masturbación es la causa de la neurastenia en la juventud y luego por el aminoramiento de la potencia que ella produce, cobra también significatividad. Otra vez. Si la masturbación es la causa de la neurastenia en la juventud y luego por el aminoramiento de la potencia que ella produce, cobra también significatividad etiológica para la neurosis de angustia, prevenir la masturbación en ambos sexos es una tarea que merece más atención de la que se le ha prestado hasta ahora. Si uno reflexiona sobre todos los efectos nocivos de la neurastenia, afección esta que, según se dice, se propaga cada vez más, discernirá un interés directamente comunitario en que los varones entren con potencia plena en el comercio sexual. Ahora bien, en materia de profilaxis, el individuo tiene poca influencia. Es el conjunto social el que debe interesarse por estos asuntos y probar la creación de instituciones sancionadas por la comunidad. Repito,
es el conjunto social el que debe interesarse por estos asuntos y aprobar la creación de instituciones sancionadas por la comunidad. Por ahora, seguimos alejadísimos de esa situación que prometería un remedio, y eso mismo torna lícito responsabilizar a nuestra civilización por la propagación de la neurastenia. Aquí nos remite a la página 264, es este mismo texto, pero vamos a continuar. Muchas cosas tendrían que cambiar. Es preciso quebrar la resistencia de una generación de médicos que ya no pueden acordarse de su propia juventud. Deben vencerse la arrogancia de los padres ante sus hijos. Debe vencerse la arrogancia de los padres que ante sus hijos no están dispuestos a descender al nivel de la comprensión humana. Esto sí es importantísimo. Y hay que combatir el irracional pudor de las madres, a quienes hoy por lo general les parece una fatalidad inescrutable e inmerecida que, entre comillas, justamente sus hijos se hayan vuelto nerviosos. Cierra comillas. Pero, sobre todo, es necesario crear en la opinión pública un espacio para que se discutan los problemas de la vida sexual. Se debe poder hablar de estos sin ser por eso declarado un perturbador o alguien que especula con los bajos instintos. Y respecto de todo esto, resta un gran trabajo para el siglo venidero, en el cual nuestra civilización tiene que aprender a conciliarse con las exigencias de nuestra sexualidad. Bravo. Pero vamos a continuar. El valor de una correcta separación diagnóstica entre la psiconeurosis y la neurastenia se muestra también en que las primeras reclaman una diversa apreciación práctica y particulares medidas terapéuticas. Perdón, me he emocionado con el texto. Vamos a continuar. Las psiconeurosis aparecen bajo dos clases de condiciones, o de manera autónoma o a la saga de las neurosis actuales, que pueden ser la neurastenia o la neurosis de angustia. Aquí viene la nota a pie de página número 12 que dice, véase la página y las notas de la página 263, aunque este concepto, neurosis actuales, es de antigua data, aquí se presenta la expresión por primera vez. El distingo entre las neurosis actuales y las psiconeurosis ya está implícito en la contribución de Freud a estudios sobre la histeria en el volumen 2 y se lo enuncia con más claridad en el segundo de los trabajos sobre las neuropsicosis de defensa, donde aquellas se las denomina neurosis simples, entre comillas. En esta época Freud solía designarlas a, entre comillas, las neurosis a secas. La conferencia sobre el mecanismo psíquico de fenómenos histéricos, es decir, aquí nos remite a esa conferencia. En una nota a pie de página sobre el psicoanálisis silvestre, en el volumen 11, página 224, damos una serie de referencias posteriores. Esto al respecto de esto que íbamos a platicar de las neurosis actuales. Continuamos con el texto principal. En el segundo caso se está frente a un nuevo tipo, hablando de neurosis de angustia, ¿vale? Por lo demás muy frecuente, de neurosis mixta. La etiología de la neurosis actual se ha convertido en etiología auxiliar de las psiconeurosis. El resultado es un cuadro clínico que, por ejemplo, está dominado por la neurosis de angustia, pero también contiene rasgos de la neurastenia genuina, de la histeria y de la neurosis obsesiva. Más sería incorrecto renunciar a una separación entre los diversos cuadros clínicos neuróticos por el hecho de presentarse mezclados, pues resulta fácil explicarse el caso de la siguiente manera. Que la neurosis de angustia se haya acusado hasta volverse predominante, prueba de que la enfermedad se ha generado bajo el influjo etiológico de una nocividad sexual actual. Ahora bien, el individuo en cuestión estaba además predispuesto a una o varias psiconeurosis en virtud de una etiología particular, o en algún momento habría contraído una psiconeurosis espontáneamente o por el agregado de algún otro factor debilitante. Y entonces la etiología auxiliar que faltaba para la psiconeurosis fue provista por la etiología actual de la neurosis de angustia. Nota número 13 que nos dice, esto ya había sido apuntado más sumariamente, es decir, más superficialmente, en el segundo trabajo sobre las neuropsicosis de defensa. Continuamos. Para tales casos se ha impuesto, con acierto,
la práctica terapéutica de prescindir de los componentes psiconeuróticos y en el cuadro clínico y tratar exclusivamente la neurosis actual. Y en muchísimos casos uno consigue enseñorearse también de la, entre paréntesis, psico, cierra paréntesis, neurosis concomitante, si contrarresta la neurastenia de manera adecuada. Aquí también vuelvo a tener la duda. Esto de psico, que está entre paréntesis, son paréntesis cuadrados, digámoslo así, o angulares, como de esta forma. No sé si esto de psiconeurosis sea un corrector que aplica Strachey a su maestro Freud, pero vamos a dejarlo así pendiente. Me parece que sí es Strachey aquí. Repito, voy a repetirlo de las dos maneras. En muchísimos casos uno consigue enseñorearse también de la psiconeurosis concomitante si contrarresta la neurastenia de manera adecuada y de la otra manera. En muchísimos casos uno consigue enseñorearse también de la neurosis concomitante si contrarresta la neurastenia de manera adecuada. Sin embargo, reclaman apreciación diversa los casos de psiconeurosis que restan como secuela independiente luego de transcurrida una afección mixta de neurastenia y psiconeurosis, o que aparecen de manera espontánea. Cuando hablo de aparición, entre comillas, espontánea, de una psiconeurosis, no quiero decir que en la exploración anamnésica se echaría de menos todo factor etiológico. Podría ocurrir eso, pero también se sindicará a un factor indiferente, una emoción, un debilitamiento por enfermedad somática, etc. Sin embargo, en todos estos casos, sin excepción, se comprueba que la etiología genuina de la psiconeurosis no se sitúa en tales ocasionamientos. Permanece inasible para una anamnesis realizada de manera habitual. Como es notorio, esta laguna es la que se ha intentado llenar mediante el supuesto de una predisposición neuropática particular, que si existiera no dejaría, por cierto, muchas perspectivas de éxito para una eventual terapia de tales estados patológicos. La predisposición neuropática misma es concebida como signo de una degeneración general, y así este cómodo expediente verbal se usa en demasía contra los pobres enfermos a quienes los médicos son impotentes para socorrer. La predisposición neuropática existe, en efecto, permítanme. Repito, la predisposición neuropática la predisposición neuropática existe, en efecto, pero dudo que baste para producir la psiconeurosis y cuestiono, además, que la conjugación de una predisposición neuropática con unas causas ocasionadoras sobrevenidas en el curso de la vida pudiera constituir una etiología suficiente para las psiconeurosis. Se ha ido demasiado lejos en la reconducción de los destinos patológicos del individuo a las vivencias de sus antepasados. Oh, doctor Freud, no tiene ni idea. Olvidando que entre la concepción y la madurez vital se extiende un largo y sustantivo trecho, la infancia, en que pueden adquirirse los gérmenes de una posterior afección. Es lo que de hecho sucede en el caso de las psiconeurosis. Su etiología eficiente está en vivencias de la infancia y también aquí, ciertamente y de manera exclusiva, en impresiones que afectan la vida sexual. Uno yerra al descuidar por completo la vida sexual de los niños. Hasta donde alcanza mi experiencia, ellos son capaces de todas las operaciones sexuales psíquicas y de muchas somáticas. Operaciones sexuales psíquicas, deseos, y de muchas somáticas, actos, ¿vale? No todas, aquí es importante notar, todas las operaciones sexuales psíquicas y muchas somáticas, no quiere decir todas somáticas. Ajá. Así como no es cierto que los genitales exteriores y ambas glándulas genésicas constituyan todo el aparato sexual del ser humano, tampoco su vida sexual solo empieza con la pubertad, como pudiera parecer a la observación grosera. Es verdad, empero, que la organización y el desarrollo de la especie humana aspiran a evitar un quehacer sexual más vasto en la infancia. Se diría,
que las fuerzas pulsionales sexuales deben almacenarse en el ser humano para que, liberadas en la época de la pubertad, puedan servir luego a grandes fines culturales. Aquí viene entre paréntesis, y esto es una cita hecha por Sigmund Freud, W. Fliess. Es decir, aquí está Freud citando a su amigo, su muy querido amigo Wilhelm Fliess. Vamos a continuar. A partir de estos nexos, ¿acaso se comprenda por qué unas vivencias sexuales en la infancia forzosamente tendrán un efecto patógeno? Es decir, a partir de esta elaboración que dice los niños tienen que guardarse todo esto para luego florecer en la pubertad. De ahí, digamos, se comprendería desde esa perspectiva que los niños realmente no se guardan su goce, se entendería que deviniera una enfermedad, ¿no? Continúa, pero solo en mínima medida despliegan su efecto en la época en que se producen. Es decir, no radica en el hecho en el que los niños gocen de la vida, y estoy hablando en un sentido general, de un gozo de la vida, que por supuesto incluye, digamos, las posibilidades a las que puedan acceder en cuanto a su sexualidad los niños. Esos niños no enferman cuando son niños, ¿vale? Simplemente lo viven y que tiene también mucho que ver con la teoría del trauma que se ha expuesto hasta ahorita. Vamos a continuar. Mucho más sustantivo es su efecto retardado, entre paréntesis del alemán Nachträglich, que solo puede sobrevenir en periodos posteriores de la masturbación. Que solo puede sobrevenir en periodos posteriores de la maduración. Una disculpa, es que es un tema también recurrente y por supuesto no se me... ¿Cómo decir? Se está hablando, digamos, de un periodo en la vida en el cual, por supuesto, los niños pues no encuentran ningún temor, ningún obstáculo en su goce, que incluye, por supuesto, la masturbación, ¿no? Pero que este periodo, este tiempo, no produce efecto en esos niños, sino cuando esos niños crecen, ¿vale? Es justamente el efecto retardado del que está hablando aquí Freud, ¿no? Sobrevenir en periodos posteriores de la maduración, ¿vale? Continúa el texto. Este efecto retardado arranca, como no podría ser de otro modo, de las huellas psíquicas de las vivencias infantiles, de las huellas psíquicas que las vivencias infantiles han dejado como secuela. En el intervalo entre vivenciar estas impresiones y su reproducción, o más bien el reforzarse los impulsos libidinosos que de aquellas parten, no solo el aparato sexual somático, es decir, del cuerpo, sino también el aparato psíquico ha experimentado una sustantiva plasmación. Y por eso, la injerencia de esas vivencias sexuales tempranas sigue ahora una reacción psíquica anormal. Se generan formaciones psicopatológicas. En estos apuntes, permítame, estoy revisando que estoy grabando, sí, continúo. En estos apuntes yo solo podría indicar los principales factores en que se apoya la teoría de las psiconeurosis: el efecto retardado, el estado infantil del aparato genésico y del instrumento anímico. Para alcanzar una efectiva inteligencia del mecanismo a través del cual se generan las psiconeurosis, harían falta unas puntualizaciones más extensas. Sobre todo, sería inevitable abordar como verosímiles, es decir, como posibles, ciertos supuestos sobre la composición y el modo de trabajo del aparato psíquico, supuestos que me parecen novedosos. Es decir, para este momento, 1896, no existen o se los está empezando a formar, por supuesto, dentro de la concepción que Freud tenía de este aparato psíquico. En un libro que estoy preparando sobre interpretación de los sueños, tendré oportunidad de tocar esos fundamentos de una psicología de las neurosis.
y es que el sueño pertenece a la misma serie de formaciones psicopatológicas que la idea fija histérica, la representación obsesiva y la idea delirante. Aquí viene la nota a pie de página número 14 que nos dice la interpretación de los sueños, se está refiriendo justamente, esta nota es de James Strachey, que apareció menos de 2 años después del presente artículo, incluyó en su capítulo 7 la primera publicación de las concepciones de Freud sobre la estructura y funcionamiento del aparato psíquico. Ese capítulo 7 está fabuloso, está delicioso, pero vamos a continuar. Como los fenómenos de la psiconeurosis se generan por el efecto retardado de unas huellas psíquicas inconscientes, solo serían asequibles para una psicoterapia que en esto debe transitar otros caminos que los de la sugestión con o sin hipnosis, únicos hasta ahora recorridos. A ver otra vez. Como los fenómenos de la psiconeurosis se generan por el efecto retardado de las huellas némicas psíquicas inconscientes, solo serían asequibles, es decir, accesibles, para una psicoterapia en que esto debe transitar otros caminos que los de la sugestión con o sin hipnosis, únicos hasta ahora recorridos. Aquí el doctor Freud, digo, se expresa muy bellamente, pero aquí me parece un poquito atropellada su exposición. Lo que está diciendo, para que nosotros podamos atender la base de la psiconeurosis, que venimos ahorita entendiéndolo justo como la relación que establece el individuo con su propia sexualidad, consigo mismo, a partir de esas primeras impresiones de su vida sexual infantil, que por supuesto tiende a ocultarse a sí mismo. Ajá. Huellas psíquicas inconscientes. Aquí hay un efecto de la represión, que se ha venido hablando poquito, pero que va a ir tomando cada vez mayor, ¿cómo decirlo? Importancia. Ajá. Para tratar todo esto, para, digamos, un efecto específico sobre estas condiciones, hay una psicoterapia, ¿no? Que transita, que camina, que se desarrolla en otros caminos que no son los de la sugestión, con o sin hipnosis. Sugestión es como invitación, ¿vale? Como educación, por decirlo de otra manera. Continúa el texto. Basándome en el método catártico, entre comillas, indicado por Joseph Breuer, he llegado a desarrollar casi por completo en los últimos años un procedimiento terapéutico que llamaré psicoanalítico, entre comillas. Bravo. Le debo ya numerosos éxitos y me es lícito esperar que acrecentaré todavía considerablemente su eficacia. En mis estudios sobre la histeria, está Freud citando su propio trabajo, en colaboración con Joseph Breuer, publicados en 1895, se dieron las primeras comunicaciones sobre la técnica y el alcance del método. Desde entonces tengo derecho a aseverarlo. Es mucho lo que se ha perfeccionado. Si en ese tiempo nosotros declarábamos con modestia poder abordar solo la eliminación de síntomas histéricos, no la curación de la histeria misma, este distingo se me ha revelado, después evidentemente vacío, y en consecuencia se me ha abierto la perspectiva de una curación efectiva de la histeria y de las representaciones obsesivas. Antes de seguir aquí al respecto de la eliminación de síntomas histéricos, no la curación de la histeria misma, viene asociada a la nota número 15. Véanse las oraciones finales de la conferencia titulada Sobre el mecanismo psíquico de fenómenos histéricos. Creo que está en este mismo capítulo, en este mismo volumen, perdón, de la obra de Sigmund Freud. Continuamos. Por eso me interesaba vivamente leer en las publicaciones de colegas. Viene una cita. En este caso ha fracasado el ingenioso procedimiento inventado por Breuer y Freud. O, otra cita, entre comillas. El método no ha cumplido lo que parecía prometer. Se cierran comillas. Es decir, Freud estaba buscando eso.
Ante eso me sentía como un hombre que hallara en los periódicos su nota necrológica, pudiendo él estar tranquilo con su mejor conocimiento de los hechos. Híjole, qué bravo, qué bravo, en serio, el doctor Freud. Bravo en el sentido de agresivo, bravo en el sentido también de felicitación. Eh, en efecto, continúa el texto, el procedimiento es tan difícil que decididamente es preciso aprenderlo, y no puedo acordarme de que alguno de mis críticos quisiera aprenderlo de mí, y ni creo tampoco que se empeñara con la misma intensidad que yo para descubrirlo por sí solo. Las puntualizaciones contenidas en estudios sobre la histeria de ninguna manera alcanzan para posibilitar al lector el dominio de esta técnica, ni se proponen semejante instrucción total. La terapia psicoanalítica no es por el momento de aplicación universal. Tengo noticia de las siguientes limitaciones. Exige cierto grado de madurez e intelección en el enfermo, y por eso es inepta para personas infantiles o adultos imbéciles o incultos. No sirve para personas demasiado ancianas, pues les demandaría un tiempo excesivo en la proporción al material acumulado, de suerte que la terminación de la cura caería en un periodo de la vida en que la salud nerviosa ya deja de tener valor. Por último, solo es posible cuando el enfermo tiene un estado psíquico normal, desde el cual se pueda dominar el material patológico. Nada se consigue con los recursos del psicoanálisis durante una confusión histérica, una manía o melancolía interpoladas. Sin embargo, estos casos pueden ser sometidos a nuestro procedimiento después que con las medidas habituales se han apaciguado los fenómenos tormentosos. En la práctica, los casos de psiconeurosis tolerarán mejor el método que los casos de crisis agudas, en que el centro de gravedad se sitúa naturalmente en la rapidez de la tramitación. De ahí que las fobias histéricas y las diversas formas de la neurosis obsesiva constituyan el más propicio campo de trabajo para esta nueva terapia. Que el método esté encerrado dentro de esos límites se explica en buena parte por las constelaciones bajo las cuales se vio precisado a constituirse. Es que mi material son neuróticos crónicos de los estamentos más cultos. Considero muy posible que se puedan desarrollar procedimientos complementarios para niños y para el público que demanda asistencia en los hospitales. Tengo que señalar también que hasta ahora he probado mi terapia exclusivamente en casos graves de histeria y de neurosis obsesiva. No sé indicar cómo se plasmaría en aquellas afecciones leves que vemos desembocar en una curación al menos aparente tras una terapia cualquiera, aplicada durante pocos meses. Como bien se comprende, un tratamiento nuevo, que reclama muchos sacrificios, solo puede contar con aquellos enfermos que ya han ensayado infructuosamente los métodos terapéuticos conocidos o cuyos estados permiten inferir de que nada tendría que esperar de esas terapias supuestamente más cómodas y breves. Así pues, me vi precisado a abordar desde el principio las más difíciles tareas con un instrumento inacabado, y por eso su prueba resultó tanto más convincente. Las dificultades esenciales que todavía hoy se oponen al método terapéutico psicoanalítico no residen en el mismo, sino en la incomprensión de médicos y legos sobre la esencia de las psiconeurosis. Y no es más que el necesario correlato de esta total ignorancia que los médicos se consideren autorizados a consolar a sus enfermos. Voy a repetir, y no es más que el necesario correlato de esta total ignorancia que los médicos se consideren autorizados a consolar a sus enfermos o a recomendarles unas medidas terapéuticas con las más infundadas seguridades. Viene una cita, es decir, han sido casos, han sido situaciones que Freud escuchó y que quiere plasmar en su texto. Intérnese por 6 semanas en mi instituto y se librará de sus síntomas. Que entre sus síntomas estaban angustia a los viajes, representaciones obsesivas, etc. De hecho, el sanatorio es indispensable para sosegar estados agudos en la trayectoria de una psiconeurosis por medio de la distracción, cuidado y preservación del enfermo.
Pero en cuanto a eliminar estados crónicos, no logra nada. Y aún los mejores sanatorios, bajo supuesta guía científica, no consiguen más que los vulgares institutos de cura de aguas. Sería más digno y más llevadero para el enfermo, quien en definitiva lo paga con sus penas, que el médico declarara la verdad, con tal como cotidianamente la conocen. Las psiconeurosis como un género patológico en modo alguno son afecciones leves. Una vez que una histeria comienza, nadie puede saber de antemano cuándo terminará. Las más de las veces uno se consuela en vano profetizando. Algún día, de pronto, pasará. Viene esto entre comillas, ¿vale? Cierra comillas. Asaz, es decir, muy a menudo, la curación revela ser un mero pacto de recíproca tolerancia entre lo sano y lo enfermo del paciente, o sobreviene por el camino de una transmutación de un síntoma en una fobia. La histeria de la muchacha soltera, trabajosamente apaciguada, reaparece tras la breve interrupción que le procuró la dicha conyugal recién estrenada. En la histeria de la esposa solo en la histeria de la hora, del, repito, la histeria de la muchacha soltera, trabajosamente apaciguada, reaparece tras la breve interrupción que le procuró la dicha conyugal recién estrenada. En la histeria de la esposa, solo que ahora es otra persona. El marido, quien por interés propio callará sobre la afección. Toda vez que a consecuencia de la enfermedad no se llega a una manifiesta incapacidad para existir, casi nunca faltan los menoscabos al libre despliegue de las fuerzas anímicas. Las representaciones obsesivas retornan durante toda la vida. Las fobias y otras limitaciones de la voluntad no han podido ser influidas hasta ahora por ninguna terapia. Los legos, y recordemos, los legos se refiere a las personas que no son doctores, que no son médicos, los legos nada saben de todo esto. Y por eso el padre de una hija histérica se espanta si debe dar su aquiescencia, su consentimiento, por ejemplo, a un tratamiento de 1 año, cuando acaso la enfermedad solo ha durado unos meses. El ego está, por así decir, profunda e íntimamente convencido de lo superfluo de todas estas psiconeurosis y por eso no muestra ninguna paciencia hacia el curso de la enfermedad ni está dispuesto a sacrificios en aras de la terapia. Si su comportamiento es razonable frente a una afección de tifus que dura 3 semanas, o a la fractura de una pierna cuyo restablecimiento reclama unos 6 meses, si la prosecución de unas medidas ortopédicas durante varios años le parece comprensible tan pronto como aparecen los primeros signos de una deformación en la columna vertebral de su hijo, esta diferencia se debe a la mejor inteligencia del médico, quien transfiere su saber al lego en honrada comunicación. La sinceridad de los médicos y el acatamiento de los legos se establecerán también para las psiconeurosis cuando se convierta en patrimonio común de los primeros, la intelección sobre la esencia de estas afecciones. Doctor Freud, usted escribió esto en el año 1896, es el año 2021, y créame, hizo un eco su trabajo, pero esto no pasó. Continuamos y finalizamos este texto. Su tratamiento psicoterapéutico radical reclamará siempre una particular instrucción y será incompatible con el ejercicio de otra actividad médica. Esto para mí es como sumamente intenso, profundo y es fuertísimo esto. Lo que está diciendo Freud, los médicos no pueden ejercer el psicoanálisis. O se es médico o se es psicoanalista. Hablando en un sentido estricto del texto, ¿vale? Continúa y finaliza. A cambio, para esta clase de médicos,
sin duda numerosa en el futuro, despunta la oportunidad de obtener unos logros gloriosos y una satisfactoria intelección, es decir, deducción, intelección, descripción. Podemos llamarla de muchas formas, que tiene que ver justamente con eh, el verbo de pensar al respecto de. Repito, una satisfactoria intelección sobre la vida anímica de los seres humanos. Aquí finaliza el texto. Eh, un texto fuerte, sin duda, en diferente sentido que los textos pasados. Les agradezco mucho su atención, su paciencia. Vamos a retomar la lectura, yo creo que el día de mañana. Vamos a ver qué ocurre. Gracias por su tiempo, su paciencia y nos vemos pronto.